Desde que en 1954 la Unión Soviética puso en funcionamiento la primera central nuclear del mundo para proporcionar electricidad, fomentar el uso de esta energía se convirtió en una prioridad para las autoridades soviéticas. En los años 70, a orillas del río Pripyat, cerca de la ciudad ucraniana de Chernóbil y de la frontera con Bielorrusia, se decidió construir el que se consideraría el complejo nuclear más potente del mundo. Antes de sumergirnos en la impactante historia del accidente de Chernóbil y sus consecuencias, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Quédate hasta el final para descubrir cómo este evento cambió la vida de miles de personas y la increíble resiliencia de aquellos que enfrentaron la catástrofe. Comencemos. Inicialmente, se propuso instalar reactores de agua presurizada, PWR, en Chernóbil. Sin embargo, debido a la necesidad de construir reactores rápidamente y a bajo costo, se optó por 4 reactores del tipo RBMK, que presentaban un fallo de diseño que los hacía muy inestables a baja potencia. La construcción y la operación de la planta fueron encargadas a Víktor Bryukhanov. Para cumplir con los plazos, Bryukhanov incumplió las regulaciones de seguridad, utilizando materiales no ignífugos para los techos de los edificios de los reactores y turbinas. El 1 de agosto de 1977, 2 años después de lo previsto, entró en funcionamiento el primer reactor. El segundo se activó en 1978, el tercero en 1981 y el cuarto en diciembre de 1983. Los reactores 5 y 6 nunca llegaron a estar operativos. A diferencia de los reactores occidentales, los 4 reactores construidos carecían de un edificio de contención adecuado, aunque los reactores 3 y 4 contaban con un blindaje biológico superior, que ofrecía una protección importante para evitar la liberación de material radiactivo en caso de accidente. El 25 de abril de 1986, se programó una prueba en el reactor número 4 que simularía un corte de suministro eléctrico. El objetivo era comprobar si las turbinas del reactor podían mantener el flujo de agua durante los aproximadamente 45 segundos que tardaban en activarse los generadores diésel de respaldo. Durante la mañana, mientras se reducía la potencia del reactor, una llamada del controlador de la red eléctrica de Kiev interrumpió la prueba, solicitando que Chernóbil asumiera la demanda eléctrica pico de la tarde debido a una avería en otra instalación. A las 11:04, se autorizó la reanudación de la prueba. Los trabajadores menos experimentados del turno de noche quedaron a cargo, ya que los turnos matutino y vespertino habían finalizado su jornada. A las 12:05 del 26 de abril, Anatoly Dyatlov, ingeniero jefe adjunto y supervisor de la prueba, ordenó a Leonid Toptunov, un ingeniero de 25 años con apenas 2 meses de experiencia, y Alexander Akimov, supervisor del turno nocturno de 32 años, que redujeran la potencia del reactor. Sin embargo, la acumulación de xenón 135 provocó una disminución de la potencia más allá del margen permitido sin intervención del operador. Cuando la potencia del reactor llegó a 500 megavatios, Toptunov activó las barras de control para ajustar la potencia, pero esta cayó inesperadamente a 30 megavatios. Para recuperarla, desactivaron el sistema automático y ajustaron manualmente las barras, lo que hizo el reactor muy inestable. Ignorando varias alarmas y violando los protocolos de seguridad, subieron manualmente todas las barras de control excepto 8, alcanzando 200 megavatios, muy por debajo del umbral mínimo de 700 megavatios para el test. A las 1:23:05 del 26 de abril de 1986, comenzaron a apagar la turbina número 8, y la presión del vapor en el núcleo aumentó rápidamente, desplazando las cubiertas de las barras de combustible. Con varios sistemas de emergencia desconectados, el reactor experimentó una subida extrema de potencia. El supervisor Alexander Akimov activó el botón de emergencia AZ5, pero el diseño deficiente de las barras recubiertas de grafito incrementó la reactividad, sobrecalentando el núcleo. En solo 3 segundos, la potencia del reactor se disparó a alrededor de 33.000 megavatios. 2 explosiones consecutivas destruyeron el reactor y gran parte del edificio, liberando partículas radiactivas durante al menos 10 días, superando por 10 las emitidas por la bomba de Hiroshima. El cuerpo del ingeniero Valery Kodemchuk quedó sepultado entre los restos, siendo la primera víctima del accidente. Su compañero Vladimir Sasenok falleció horas después por las heridas y la radiación. Los bomberos, sin equipo adecuado, llegaron rápidamente al lugar y lucharon incansablemente durante 3 horas contra el fuego para evitar un desastre mayor, enfrentándose a niveles mortales de radiación. Los operarios del reactor número 4, con máscaras y tabletas de yoduro de potasio, intentaron salvar el reactor bombeando agua hasta la madrugada. Después de las muertes de Kodemchuk y Sasenok, otros 28 bomberos y trabajadores fallecieron en las 3 semanas siguientes, incluyendo a Akimov y Toptunov. Víktor Bryukhanov, director de Chernóbil,
pasó de la incredulidad al optimismo moderado y finalmente entendió la magnitud del accidente, contactando al funcionario a cargo en Moscú. Un helicóptero del KGB hizo mediciones que revelaron niveles de radiación mucho mayores de lo esperado. Las autoridades soviéticas decidieron no hacer público lo ocurrido y crearon una comisión técnica liderada por Boris Chervina para minimizar los efectos del accidente e investigar sus causas. Valery Legasov, uno de los principales científicos, fue encargado de elaborar el informe para la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Su informe inicial fue suavizado por las autoridades. Legasov, expuesto a altas dosis de radiación y sumido en depresión, se quitó la vida 2 años después del accidente, dejando una grabación que detallaba deficiencias en el diseño del reactor y en las barras de control. En 1987, se celebró el juicio por el accidente. Víctor Bryukhanov, Anatoly Dyatlov y Nikolai Fomin fueron condenados a trabajos forzados. La gran cantidad de documentos clasificados ha generado numerosas teorías sobre lo que realmente ocurrió en Chernóbil. En las primeras horas del 26 de abril, el reactor número 4 de Chernóbil, bajo 14 metros de escombros, seguía liberando radiación superior a la emitida por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pripyat, con 43.000 habitantes y situada a menos de 4 kilómetros de la central nuclear, no fue gravemente afectada inicialmente debido a los vientos hacia el noroeste. Los rumores de un incendio en la central nuclear no reflejaron la magnitud del desastre, y la vida en Pripyat continuó normalmente. La presencia de militares con máscaras antigás fue sospechosa para algunos. La gravedad de la situación se comprendió hasta la tarde cuando se usaron instrumentos adecuados. La mayoría de los habitantes permanecieron en sus hogares sin tomar medidas contra la radiación, que en algunas áreas era letal. 36 horas después de la explosión, el 27 de abril, las autoridades ordenaron la evacuación de Pripyat y localidades cercanas, incluyendo Chernóbil, sumando unas 116.000 personas. El gobierno soviético intentó ocultar el desastre, pero 2 días después, en Suecia, se detectaron altos niveles de radiactividad. Al descubrir los satélites estadounidenses el gran agujero en la planta de Chernóbil, los soviéticos reconocieron el accidente el 28 de abril. El día de la evacuación de Pripyat, helicópteros arrojaron una mezcla de materiales sobre el reactor dañado para controlar el fuego y reducir la radiación, con 1.800 vuelos hasta mediados de mayo. Declarada la zona de exclusión, los liquidadores realizaron tareas de descontaminación y gestión de residuos radiactivos. Robots inicialmente limpiaron los techos, pero la alta radiación los dañó, por lo que 3.400 soldados asumieron esta tarea. Se arrojaron 2.400 toneladas de plomo sobre el reactor para reducir la temperatura del núcleo, pero había riesgo de una explosión si el combustible nuclear entraba en contacto con agua filtrada. Alguien debía abrir la válvula de escape para evitar la catástrofe. Oleksiy Yananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov se ofrecieron voluntarios para abrir la válvula de escape, logrando la misión con éxito. Luego, 400 mineros excavaron un túnel para enfriar el reactor, pero se reforzó el suelo en su lugar. En mayo de 1986, comenzó la construcción del refugio para contener la radiación. En 2016, se inauguró un nuevo sarcófago y el reactor número 3 fue apagado en diciembre de 2000. El 1 de mayo, las celebraciones continuaron a pesar de la radiación. Gorbachov reconoció el accidente el 14 de mayo. Oficialmente, menos de 50 personas murieron directamente, pero estimaciones varían. La OMS y la ONU hablan de 4.000 muertes a largo plazo, mientras que otras fuentes sugieren decenas de miles o más de 90.000 a nivel global. En los años posteriores al desastre de Chernóbil, 220.000 personas fueron reubicadas desde las áreas más contaminadas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Sorprendentemente, la zona de exclusión de 30 kilómetros se convirtió en un refugio para la vida salvaje, que prosperó en ausencia de humanos. Un fenómeno inesperado fue el regreso de centenares de ancianos, conocidos como Samoseli, que desafiaron las órdenes gubernamentales y volvieron a sus aldeas de origen. A pesar de vivir en tierras contaminadas, estos ancianos, en general, gozan de buena salud. El accidente de Chernóbil tuvo un impacto significativo en la caída de la URSS. En Europa Occidental, los movimientos ecologistas ganaron fuerza, y en Alemania, el Partido de los Verdes consolidó su posición en el Parlamento tras el desastre. Según estimaciones científicas, la zona de Chernóbil permanecerá inhabitable durante los próximos 20.000 años, lo que subraya la magnitud y las consecuencias a largo plazo del accidente nuclear. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del accidente de Chernóbil y sus impactantes consecuencias. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios.
Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo estas fascinantes historias. Hasta la próxima.